Hola, soy Vicu Pina y esto es Personas que Crean Cosas. Este podcast es la mejor excusa que encontré para hablar de un tema que me apasiona, los procesos creativos. En este capítulo de Personas que Crean Cosas me acompaña Flor Méndez. Ella es poeta, multipotencial, creativa, le interesan un montón de cosas, no solo la poesía, pero como que la poesía es tu fuerte. Uh-huh. Y estoy muy feliz de estar acá charlando con ella. Hacía mucho que tenía ganas de grabar este capítulo. ¿Cómo está, Flor? Bien, muy contenta por la invitación y muy contenta por poder charlar con vos. Ay, qué bueno, gracias. Yo también, la verdad que estoy muy contenta porque con Flor cuando nos conocimos fue como que encontramos un montón de puntos en común en relación a cómo vemos la creatividad. Después leí muchas cosas que escribe, que comparte en redes y me volví loca. Escribe precioso, además también tiene su podcast, varios podcasts, más de uno. Más de uno. Sí, es una persona con muchos proyectos. Voy a dejar todo en la descripción del video para que después vayan a chusmear. Pero la verdad es que eso, como cada vez que escuchaba algo, leía algo, decía, ay, tengo que decirle a Flor para dar un capítulo porque siento que vamos a tener un montón de cosas lindas de las que charlar. Uh-huh. Y abriendo un poco la conversación a eso, contar que cuando le hablé a Flor y le propuse de grabar el capítulo, le pregunté si quizás tenía en mente algún tema, algo como de lo que quisiera hablar o que estuviera como en la mente en este momento. Y vos me comentaste algo, Flor, de los puntos medios, ¿no? De los grises. ¿Querés contar un poco de eso? Sí. Creo que es un poco la trayectoria de una vida, ¿no? Como encontrar el balance entre polos. Pero me parece que en el proceso creativo es como re importante tratar, como esa búsqueda, ¿no? O sea, me parece que es el proceso, una búsqueda como de esos intersticios, de no ir a como polarizarnos en los extremos, ¿no? Que a veces es bastante sencillo caer de un lado o del otro. Si te parece, como para empezar a meternos como en el tema, tengo un poema como conectado con esto, que si te parece lo leo y a partir de ahí andamos un poquito. Sí, ¿sí? Me encanta. Bueno, procedo a leerlo. Este es un poema que escribí hace no tanto. Los procesos de escritura igual son largos y tendidos. Es un poema que ha sido muy revisitado y muy toqueteado a lo largo de meses. Pero bueno, no surge hace tanto. Se titula Pies de Loto. Y tiene un epígrafe de un verso de una canción preciosa de Pan der Mole. Y no sé qué hacer con tanta luz. Me gusta andar descalza. Poder tocar la casa. Las baldosas más limpias, más frías, donde el sol no alcanza nunca. Poder hurgar también en esos otros bloques calientes, rojos de furia, chispeantes como carbones que han sido traídos en balsas desde el oriente lejano, con sus desiertos pálidos, dorados. Me gusta andar descalza y a veces puedo. Ando. Y hay gotitas de jazmín en cada cuarto, el lenguaje encuentra orden en la biblioteca y el agua clara corre prístina en la amabilidad de la casa. Y hay pátinas lustrosas de madera, un hallazgo en cada rincón y tanto espacio y tanta luz que lo quiero todo porque sí, yo sí sé qué hacer con tanto. Pero a veces me exprimo los pies con zapatos estrechos que envuelvo entre vendas modestas y tiro y ajusto y aprieto. Y a mi alrededor, húmedas, las paredes se deshacen en cáscara y en polvo, se caen a chorros en las fauces del óxido. Y vienen, me acorralan arañas babosas, polillas y moscas. Y los cuartos crecen tanto, tanto, que engendran habitaciones monstruosas,
como cucarachas, famélicas como máquinas, atronadoras y calladas. Y los hongos que insisten, regresan, se adhieren a las cosas que han condenado a la muerte. Y hay mugre que pegotean las goteras y el grito de las cañerías lamidas por el sarro que inunda el aire para caer atornillado en los pulmones. Y es la oscuridad repentina con que el sol azota de tarde la chapa parrilla. Y entonces no ando, no puedo. Y el gato maulla, quiere huir y maulla, me abre un tajo cruzando la garganta. Quiero acoplarme al quejido y yo también maullo, maullo y chillo y pienso, maullo y pienso, pienso. ¿Se puede seguir viviendo adentro, en esta tormenta, adentro, 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 en esta brutal intemperie? Qué precioso. Bueno. Necesito un momento. Un mate. un mate. Qué maravilloso, porque yo ya lo había leído. Me lo pasaste ayer a la noche, cuando yo anoche, mientras que hacía las preguntas, le mandé un mensaje a Flor y le dije: Flor, quiero que leas algo en el podcast. Y me pasó este poema precioso. Pero qué fuerte que es escucharte leerlo a vos. Bueno, es que creo que pasa algo. En un momento, yo estudié letras. Arrancamos de ahí. Y en una clase con un docente que tiene como una relación muy particular con la poesía, él trajo algo que a mí me quedó como resonando hasta el día de hoy, y por eso lo traigo. Y él proponía que la poesía está como en ese hueco, en ese bache entre el silencio y la música, ¿no? La poesía y la música están muy emparentadas. Entonces, imagino que te pasará a vos también, Miku, con la música, ¿no? Vos lees partitura, ¿no? Una cosa es ver como la materia en el papel impresa, y otra cosa es cuando eso cobra carne en una voz, en un cuerpo, y toca a un otro más directamente en contexto y en situación real, ¿no? Y me parece que hay algo ahí en la potencia de la poesía y de la música, como que puede tener toda esa fuerza del presente, ¿no? Del hacerse carne, que bueno, es bien distinto. Una cosa es la lectura así en la soledad de tu casa, vos como enfrente de una pantalla leyendo un poema, y bueno, y otra cosa es que te toque una voz, que es básicamente Total. Sí, es nunca lo había distinto. pensado así. Me encantó. Me parece muy, muy potente, y además comparándolo con la música, un poco como el hecho de haberte escuchado a vos, que sos la que lo escribió. Es como escuchar a alguien interpretando su propia música, sabiendo todo lo que le pasó por el cuerpo cuando lo escribió. Como digo, hay capas y capas y capas atrás de cada verso, posiblemente, que están cuando los decís. O sea, no da lo mismo. Y se sintió. Seguro que atravesó la pantalla. Gracias. Gracias por leerlo, por compartirlo. Y un poquito, quizá volviendo al tema de por qué surgió. Y bueno, cuando hablamos de qué poema quizá podías leer, o del tema, y cuando conversamos acerca de todo eso, me comentabas, ¿no? Que este poema justamente surgió en ese momento en el que vos querías todo, y tenías como por otro lado otras voces que te decían como que te querían bajar, o que te sugerían, o quizás sugerían simplemente bajar, y que quizás menos es más. Y que vos cuando lo escribiste, no sé cómo estás ahora, pero me comentabas que cuando lo escribiste, aunque sea al menos el año pasado, estabas como en esa, no, yo quiero todo, o sea, y como decís, yo sé qué hacer con tanta luz. ¿Cómo fue como ese? Ay, no sé, tengo muchas preguntas, pero pienso como en esa primera instancia en la que decís como, necesito hablar de esto, como necesito dejarlo plasmado.
Es que sí, creo que es un poema que nació de ese tironeo, un poco yendo o invocando el tema que nos convoca, que es el punto medio. Es un poema que no tiende al punto medio, claramente, ¿no? Es precisamente tironear al otro polo. Yo venía como de experiencias que iban a esto, al menos. Había transitado como una clínica de escritura de poesía con una poeta grandísima de acá de Argentina. Y su frase de cabecera en el espacio así de tallerear los materiales que llevábamos siempre era menos. Y era como, bueno, está todo bien con el menos, pero no sé si es por ahí. No siempre menos es más. Y sumado a eso, porque bueno, me parece que eso es lo precioso también de los procesos creativos y del arte en general. O sea, que no están por fuera de la vida, sino que están muy entramados, ¿no? Como que hay ahí una conexión indivisible. O sea, lo que hacemos cuando creamos viene de ahí, o sea, es parte de nuestra vida, se nutre de eso y a la inversa, ¿no? Y yo estaba transitando un proceso personal como difícil, viviendo en un lugar en el que no me sentía cómoda, o sea, físicamente hablando, ¿no? Como espacialmente. En una casa que también, bueno, está mucho esta cuestión del espacio en el poema, como las paredes que se vienen abajo, que se descascaran, ¿no? Tratar de pintar una pared y que los hongos reaparezcan, es como, dale, loco. Ayúdame, loco, literal. Y como desde esa incomodidad y de un lugar que tironeaba hacia menos, hacete chiquita, como no pidas más, no ocupes lugar. Entonces, bueno, es un poema que con todo ese caldo de cultivo nació desde ahí, ¿no? Y en el medio, bueno, esa canción hermosa, pobre Fander, ¿no? Pero esa canción preciosa del Fander que tiene ese verso que me hace un poco de ruido, ¿no? Como, ¿cómo es que uno no puede procesar tanta luz? Digo, sí. Bueno, uno tendería a pensar, bueno, no puedo procesar tanta oscuridad quizás, ¿no? Sí. Pero ¿qué quiere decir que no puedes procesar tanta luz? Y yo en ese momento era como, no, yo quiero más en general, o sea, estoy lista para ocupar más lugar. Y por el otro lado sentía eso, que yo estaba viviendo como un proceso de muchísima oscuridad y que yo me sentía lista para tener tanta luz. Y bueno, y el poema como que se fue armando así, medio, bueno, misteriosamente, mágicamente, milagrosamente, pongámosle el nombre que queramos, ¿no? Pero tiene esa cosa del proceso creativo que es muy irracional, como que te saca de vos y al mismo tiempo sos vos. Eso es loquísimo. Es loquísimo. Te explicas a vos misma. Bueno, ahí está el punto medio, como... bueno, estás siendo vos, o sea, sos un sujeto con un cuerpo, una historia, una experiencia, relaciones, vínculos, conocimientos, miedos, emociones. Y al mismo tiempo hay una fuerza, no sé qué nombre darle a eso otro, ¿no? Que es como que te excede, que ya no sos vos. Y lo que creás cuando creás, bueno, es precisamente esa intersección, ese punto medio, ese punto de contacto entre lo que sos, con un borde, un límite, y algo que uno, qué sé yo, no sé de dónde viene, ¿no? Y decís que me encanta esa imagen, ¿no? Como verlo. Es muy, como casi que se puede tocar. Vos decís que una vez que... Como, siempre tengo como esa pregunta, ¿no? Como de, ¿hasta qué punto de conciencia llegamos con ese trabajo, viste? Como llega un momento en el que somos eso que no fuimos, pero a través de lo que hicimos lo llegamos a hacer. Ni idea. No sé si alguien tendrá esa respuesta. No sé hasta qué punto tiene sentido intentar responderla, porque en fin, lo vamos a seguir haciendo igual, pero qué lindo que se iban a hacer esas preguntas. Sí, obvio.
observar los procesos desde esos vericuetos, ¿no? Como interminables, porque si arrancamos es como bueno. Pero siento como que también un poco pensaba cuando te escuchaba hablar, el hecho de que vos hayas podido hacer ese poema, que hayas podido darle forma, necesitó de un montón de puntos medios tuyos también, o de un montón de idas y vueltas desde ese lugar, como que, bueno, no sé, igual hay procesos y procesos, pero me parece por lo que te escuchaba, como que quizás, además me dijiste, lo volví a revisitar un montón de veces, no es que fuiste una persona que bajé todo esto, listo, salió desde este lugar, como que en vos requirió un montón de idas y vueltas, ¿no? Como de tironeos entre el más, el menos y el punto medio, en fin. Sos como de necesitar ese proceso que le da muchas vueltas a las cosas, como a entenderlas y a explicarlas. Es una muy buena pregunta. En mi proceso creo que están muy presentes las dos instancias. O sea, me parece que es como re importante cuidar ambas, como esa instancia más de juego y de que simplemente salga algo que tiene que salir o que pide salir y que va encontrando la forma medio en el camino. Entonces está como toda esa instancia más lúdica, si querés, más libre, más juguetona, como más de rienda suelta y bueno, que venga lo que venga. Sí, está todo bien. Pero al mismo tiempo siento que es igual de importante, o por lo menos, qué sé yo trato de llevarlo a mi propio proceso, esa otra pata de cabeza, ¿no? Como previa y posterior, digo, ¿no? O sea, por un lado, en el caso de la escritura y particularmente la escritura de poesía, bueno, o sea, si yo voy a usar como material el lenguaje, la música del silencio, tengo que tener algún tipo de alimentación en torno a eso. O sea, quiero decir, no formación en el sentido como académica, ¿no? Pero esto, qué sé yo, leer, por ejemplo, ¿no? Charlar con personas que me interesan su mirada sobre la escritura, como, bueno, tener ese input, nutrirme del lenguaje, ¿no? Como bueno, tener como esa primera instancia más racional y después del bache más lúdico y juguetón, que venga la otra pata que, bueno, en el caso, no sé cómo lo llevarás vos con la música, ¿no? Pero en el caso de la escritura hay mucha corrección. O sea, varía según la persona, qué sé yo, cada proceso es muy individual, ¿no? Al mismo tiempo muy, muy particular. Pero en líneas generales, yo con toda la gente que hablo, que escribe, y bueno, y viendo entrevistas de gente a la que admiro y que más o menos tengo ahí en mi radar de que me gusta lo que hacen, bueno, el proceso posterior, ¿no? Como de ajuste de tuercas y decir, bueno, vuelvo y otra vez, en donde hay mucho bocho, mucha cabeza, como ya una cuestión más técnica, si querés, o sí, más racional, más intelectual. Me parece que es igual de importante que ese rapto, ¿no? Que no se puede explicar bien del todo. Entonces, me parece que son las dos cosas. Al mismo tiempo, y retomo esto que vos decías recién, que me parece como re lindo, que bueno, igual de todas maneras, qué sé yo, el proceso creativo se entrega de todas maneras y por más que no lo puedas explicar, darle palabra, concepto o lo que sea, una lo hace igual por amor. Sí, vas encontrando la manera sin entender necesariamente que en este momento estoy jugando creativamente y en este momento estoy afinando y es otro cerebro el que estoy usando. Exacto. Lo hacemos igual. Exacto. Pero sí hay, creo que algo, no sé, algo valioso en poder, al menos a mí me sirvió poder ponerle nombre, ¿no? Y poder entender qué estoy haciendo ahora. En un punto me sirvió, en otro punto me hizo como, bueno, quizás quisiera olvidarme de algunas cosas.
Pero sí me pasa, bueno, a mí me pasa con la música algo parecido también. No sé, en general creo que hay como mucha variedad. Como que hay personas que laburan más rápido que otras y que revisan menos que otras. Yo no tengo tanta experiencia componiendo y por ahora estoy revisando bastante. Y es una resistencia que tengo La revisión. a la revisión. Pero, claro, lo que me pasa a mí, no sé si te pasa a vos, es que tengo olas donde el momento más juguetón y creativo surge mucho. Es como no para. Y me encanta. O sea, es lo más lindo que hay. O sea, de repente es como ideas potenciales por todos lados que quiero verlas, ¿entendés? Que quiero prestarles atención. Y por otro lado está este proyecto que quiero terminar. Y es como, y necesito terminarlo para poder avanzar con lo otro, porque si no, tampoco le estoy dando el tiempo que necesito a eso otro. Y hay una resistencia que igual a mí me pasa, por ejemplo, con el piano, que compongo con el piano. Siempre que antes de sentarme al piano encuentro resistencia. No sé si te pasa a vos también. ¿Viste? Como ese momento de, ok, yo sé que tengo este rato para tocar y lo voy a usar para eso porque quiero, porque me importa, de verdad me importa. Pero ¿por qué tardo tanto? ¿Por qué dejo pasar 20 minutos más haciéndome un mate o viendo las telarañas del techo que tengo que limpiar sin limpiarlas antes de sentarme a tocar? ¿Por qué hay esa resistencia, no? Y creo que tiene que ver un poco con eso, como con estos tipos de cerebro que tenemos que usar, con las tareas que tenemos que abordar. Y bueno, a veces ponerle el nombre ayuda, como el autoconocimiento ayuda, saber qué nos sirve. Quizás a mí no me sirve estar 5 horas seguidas revisando un tema, ¿viste? Quizás a otra persona sí. No sé, creo que hay mucho del autoconocimiento que ayuda un montón a esta parte del proceso de... Porque los puntos medios no son mis puntos medios no son los tuyos. No. Entonces creo que eso está buenísimo, porque la tensión entre la disciplina y el juego es inevitable. O sea, cualquier cosa que queramos crear, sea con fines puramente, o sea, personales o laborales o lo que sea, si hay creatividad en el medio, hay un montón de tensión entre la disciplina y el juego. Así que sí, me pasa. Me pasa un montón. ¿A vos te pasó como que te fue cambiando la manera en la que... O sí, como con el tiempo te conociste a vos más y fuiste como aprendiendo cómo llevarte creativamente? ¿Cómo viene siendo eso para vos en tu historia como creativa? Bueno, yo creo que sigue siendo, ¿no? Y uno de los aprendizajes más grandes, creo que podría decir, es entender que el autoconocimiento, ¿no? Viene de la mano con entender que mi propio proceso va a ir mutando. O sea, algo que me funcionaba cuando yo tenía 17 años, hoy ya, bueno, 11 años después ya estamos. O es una frustración tras otra, en fin. Pero, sí, perdón, me interrumpí. Pero es que es un poco eso, me parece que es lindo entenderlo como una búsqueda, o sea que el punto medio va a ir variando a lo largo del tiempo. También es lindo como encararlo con curiosidad, como decir, o sea, no, en ningún momento está resuelta tu fórmula, va a ir variando a lo largo del tiempo. A mí en algún punto como me entusiasma y me erotiza pensar como, che, voy a ir cambiando, o sea, esto que me servía ayer, quizás hoy ya no. Y mañana probablemente, bueno, no de un día para el otro, ¿no? Porque bueno, ahí ya sería una locura total. Pero bueno, eso por un lado, pero sí siento que fui cambiando un montón mi relación con el proceso. Quizás también porque, bueno, eso, no sé, yo arranqué a escribir poesía particularmente. Arranqué a escribir de bastante chica, pero la poesía llegó más o menos a mis 16. Me acuerdo que fue gracias a una docente en el colegio. Teníamos que hacer una monografía y bueno, podíamos elegir, ella nos daba material
Y nosotros podíamos elegir como, bueno, qué material y teníamos que plantear una hipótesis. Estaba como re buena la propuesta. Bueno, siendo yo ya lectora, me parecía como piola la propuesta. Y uno de los ejes era surrealismo, acá en Argentina, bueno, y estaba Girondo y Alejandra Pizarnik, qué sé yo, eran todos nombres que yo era como, ¿quién es toda esta gente? Y entré por Pizarnik por decir, ni idea. Bueno, hay que hacer algo, claro. Entremos por acá. Y me acuerdo que en ese momento fue un quiebre total de mi ser entero. Como decir, ¿cómo puede ser que alguien escriba así? Fue como de una rotundidad, de una intensidad de esa experiencia de lectura y esa experiencia vital en realidad, como tocar algo ahí que fue como, chau, mi vida cambió para siempre. Fue muy intenso. Me enamoré mucho de Alejandra Pizarnik y de la poesía, gracias a ella, gracias a la docente en ese momento. Y bueno, y empecé como yo a escribir, a tratar de escribir poesía. Y bueno, claramente, o sea, en ese momento y durante esos primeros años que yo era como, bueno, listo, simplemente dejarme guiar por la intuición y como ponerme enfrente de la página y de algún modo también imitar. Sí. Ay, si están viendo el video, hay unas moscas dando vueltas. Hay unas moscas. Bueno, no pasa nada, vamos a conversar también con las moscas. Con las moscas. Bien. Bueno, eso, era, qué sé yo, entrar al proceso desde una juventud y desde un preconcepto de lo que era el proceso creativo en la poesía. Entonces, en ese momento mi proceso, o sea, mi relación particularmente con la escritura era desde esta idea que está qué sé yo, en buena parte del sentido común, que es como el rapto de inspiración, ¿no? O sea, bueno, listo, solo se escribe cuando baja la idea así desde el cielo. Bien, dependías de esa inspiración. Exacto, de cuando llegara esa toma, ¿viste? Del cuerpo, ¿viste? Bueno, cuando entra algo que te ilumina y... Sí. Entonces, claramente, era súper esporádico porque eso no te pasa todos los días. Era muy irregular y bueno, y entonces al mismo tiempo como muy blando, ¿viste? No estaba sostenido medio como sobre nada. Y en un momento, bueno, tuve ahí como un bache con el proceso de escritura por la formación más académica, estudiando letras, bueno, ya como una cuestión más intelectual entrando en el medio. Y bueno, después, por suerte, pude reconectar como con ese placer de la escritura. Y en ese reingreso entró Leila Guerriero, que es una escritora que a mí me fascina, es periodista, con una columna hermosa que se llama Amasar el pan. Y arranca diciendo, hay que amasar el pan, ¿no? Y empieza como con una larga enumeración de hay que amasar el pan con frío, con lluvia, con calor, como con ira, con enfado, con dolor, con tristeza, ¿no? Y hay que amasar el pan, y hay que amasar el pan a las 4 de la mañana, hay que amasar el pan de madrugada. Y después la columna termina con escribir, amasar el pan. No hay diferencia. Y yo fue como... Mi cabeza dio un giro tipo... O sea, yo ya había escuchado esto de, bueno, escritores que se sientan... Escritores y artistas en general, ¿no? Que se sientan todos los días a determinada hora. Como esta cuestión más de la disciplina.
Pero no fue hasta llegar a esa columna, a ese texto de Leila, que yo pude como entender y bajar verdaderamente a la experiencia propia esto de, bueno, Sí. es esto. O sea, Como respirar. Exacto. Te lo bajó a imágenes y te entró. Como Sí. me da escalofríos escucharte. Porque es así, o sea, es como respirar, crear. Para... Bueno, esto, como para vos encima que lo viviste así también cuando te escuchaba, cuando contás tu primera experiencia encontrándote con la poesía. Y llegar después a esta conclusión. Me parece maravilloso. Me encantan estas historias de encuentros con el arte porque siento que, bueno, te escuchaba a vos hablar y de vuelta, como tu voz contando tus experiencias, se nota como quedaron en vos, arraigadas mal, bien, para bien. Las experiencias maravillosas que te trajeron otros artistas, en fin, porque, bueno, y tu profe, ¿no? Que te acercó también a la poesía. Pero cómo las imágenes tienen ese poder. Y la poesía, bueno, te quería preguntar acerca de la poesía. Pero la poesía son, o sea, en fin, son imágenes, ¿o no? Como que terminan construyendo eso. Pero quería preguntarte, ¿qué es la poesía para vos? ¿Cómo la ves ahora? Como, me imagino que habrá cambiado también tu concepción a lo largo del tiempo, pero ¿cómo explicarías a la poesía? Es una pregunta enorme, Sí, es una gran pregunta. Justo ayer tuve un taller de poesía, o sea, como yo del otro lado como asistente al taller, ¿no? Y la tallerista arrancó diciendo como, bueno, y acá vamos a entrar a la poesía desde la duda, ¿no? Y me gustó como esa idea de en ningún momento va a haber esta claridad de definición, ¿no? Explicativa de decir, bueno, la poesía es, ¿no? Como la definición de diccionario es compleja, pero siento que si tuviese que hoy tratar de abordar, de aproximarme como a una definición o algo por el estilo, me parece que la poesía tiene mucho que ver con la sensibilidad y una forma detenida de mirar, una forma extrañada de mirar, una forma más pausada de mirar. Porque poesía, a lo largo del tiempo, con una tradición de siglos, hay de todos los tipos, tenés incluso, porque uno podría decir, bueno, poesía es la que está, la del enter, ¿no? Como con los versos, cortes de versos. Y eso rápidamente se te cae porque hay poesía en prosa y al revés. Entonces ya tenés como si fueran párrafos. Entonces, ¿de qué está hecho? Para mí es eso, tiene que ver como con una detención y una singularidad y una sensibilidad en la mirada, que eso después se traduce en el lenguaje, ¿no? O sea, puede ser desde algo muy chiquito hasta algo muy grande, o sea, como desde grandes preguntas existenciales como la muerte o, no sé, la uña de mi dedo pulgar. Pero hay algo como en esa forma de mirar del poeta muy parecida a la del niño, ¿no? Que mira como el mundo como si siempre estuviera naciendo, como el mundo siempre nuevo. Inaugurando. Exacto, recontra. Hay un poema muy lindo de Fabián Casas, que es como bien accesible, es un poeta contemporáneo de acá. Y el poema es un poema narrativo, es una primera persona, es él saliendo de su departamento un día común y corriente, ¿no? Saliendo de su departamento a sacar la basura, se le cierra la puerta y las llaves quedaron adentro. Se queda en el pasillo de la casa, a oscuras, la puerta cerrada, las llaves adentro, la bolsa de basura en la mano
Es toda esa narración y el poema termina como, ¿no es la muerte algo parecido a esto? Y de repente, Fabián, me estabas contando, saliste de tu departamento a sacar la basura. ¿Me entendés cómo? Bueno, es eso, ¿no? Como poder mirar el mundo desde otro lugar. Como no comprar esas fórmulas ya preestablecidas. Sí, me parece hermoso lo que decís porque de repente todos lo podemos hacer. ¿No? Sí. Como que si se trata de mirar, en primer lugar, como me encanta esto que decís, como que primero está en la mirada, capaz que ni siquiera la tengo que escribir para que termine siendo un poema, ¿no? Como me lo puedo quedar para mí, en mi mirada. Y después, si tengo ganas, lo bajo a papel y después le doy mi vuelta, así le pongo el cerebro y tal, y el otro cerebro, pero en la primera instancia es mirar desde otro ángulo, y creo que es un ejercicio también, ¿no? Como es un ejercicio creativo re potente que podemos hacer todos, porque a veces la poesía pareciera como que está, ¿viste? En un cuadrito ahí en la pared solo para quienes la entienden. Porque a veces parece, bueno, a mí me ha pasado mucho, a mí me costó un poco acercarme a la poesía porque capaz me acercaba a poemas que no entendía. Que decía, yo qué sé, o sea, evidentemente no lo entiendo, pensaba yo, ¿viste? Y capaz que no lo entendía, o capaz que simplemente tenía que entenderlo a mi manera y eso estaba bien. Y era suficiente. Quizá más adelante lo iba a entender de otra manera y eso también iba a estar bien. Pero hay esta cosa de que a mí me costó también la poesía al principio por esto, porque yo la veía como muy de afuera, como bueno, esto es un género, no sé, para gente sabia, ¿viste? No para mí. Y me encanta esto que decís, porque siento que lo baja más a la tierra todavía, como que ni siquiera es que tenés que entender el poema desde donde vos quieras, sino que además lo podés hacer vos solo con cambiar tu mirada, tu percepción de las cosas que están a tu alrededor, en tu vida cotidiana. Y me parece precioso. Es que sí, yo siento que ahí, con esto que vos decís, bueno, cualquiera, a fin de cuentas, podría hacer poesía, no sé, ya ni siquiera escribir poesía, ¿no? Digo, no sé, ahí, por ejemplo, en Los y las niñas, ¿no? Como hay algo ahí, mucha fuerza, o sea, te sentás 2 segundos a tener una conversación con un niño, con una niña, que ya más o menos, bueno, maneje el habla, ¿no? Y de repente te das cuenta que hay un montón de poesía ahí, como... No sé, se me viene un recuerdo hace no tanto, el hijo de unos amigos estaba con el flota flota, ¿viste? El de la pileta. Sí. Y bueno, sí, al principio el flota flota era un flota flota, pero a los 2 segundos el flota flota pasó a ser una caña de pescar y a los 3 segundos pasó a ser la trompa de un elefante y así. ¿No? Y es como tironear ese hilo, hay algo ahí en el juego de la imaginación que me parece que la poesía tiene mucha como ese rastro, ¿no? Como vos decías, de mirada inaugural, como poder ver distinto cosas que ya están, que ya son, que tienen un nombre preestablecido, y me parece que la poesía lo que hace es eso, es tratar de nombrar desde otro lugar, desde la sensibilidad propia. Y que no tiene por qué ser complejo también, ¿viste? No. Porque eso, como que muchas veces... ¿Por qué hacemos todo más complejo siempre? En serio, es como cada vez somos... Sí. O sea, se nos complejiza todo, sí. Como que de repente hasta está mal algo que es simple solo por el hecho de ser simple. Sí. Sí. Y es como, no, o sea, si es genuino, si es sensible, si tiene que ver con algo que a vos te hizo conectar o por alguna razón, ya está, es suficiente. Y es lo que pasa con los niños, ¿no? Como eso, no le dan tanta vuelta al asunto. Era así, es una trompa de elefante, sí, claramente lo es. ¿Quién te va a discutir, no? ¿Por qué no hacemos eso después, viste? Como, bueno, nada, sí, bueno, sí, hay una larga lista, ¿no? Y está bien que así sea también. Sí, claro. Está bien, ¿no? Sí. Eso no es una queja, nada, graciosa, o sea, como desde un lugar de humor la mía. Pero
pero creo que está buenísimo esto, como de repente poner nombre a estas cosas, ¿no? Mirarlas para poder usarlas a nuestro favor y si podemos acordarnos de eso cuando estamos en el brollo, ¿no? Como, yo a veces me pongo carteles, porque a veces yo lo pienso y lo razono, pero después en el momento, y a qué sé yo, a veces te sale, a veces no, Sí, o sea, depende del día, sí, ¿no? sí. Entonces, capaz cuando llego a una conclusión que siento que necesito escuchar más adelante, me la pongo a mí misma en un cartel en el piano, como para que me ayude, qué sé yo, tácticas de esto, de autoconocimiento, de saber a qué necesitamos volver, ¿no? Claro. Pero bueno, de vuelta a esto como de los puntos medios otra vez, ¿no? Como que quizás un poco, bueno, no sé, iba a decir algo como de los puntos medios y de los niños, como que no sé qué punto medio tiene un niño. No, bueno, no, pero sí desde el adulto, o sea, Sí. ya está, nosotros ya atravesamos como esa niñez quedó lejos y me parece que es como que está bueno esto que dijiste, bueno, y está bien que así sea, o sea, yo si hoy en día me pongo y te agarro el flota y te digo es una caña de pescar, bueno, ok. Vamos a pensar qué está pasando. Entonces me parece que ahí también está bueno el punto medio, como decir, bueno, tener espacio y tiempo para lo concreto y material y más racional y más con los pies en la tierra, si querés, o con esa mirada más concreta de las cosas, porque bueno, vivimos en el mundo en el que vivimos y hay que trabajar y ganarse el pan, ¿no? Como, bueno, está todo eso. Lo interesante sería poder encontrar ese balance entre esa mirada como más racional, más funcional, y la otra, la que puede de ratos, en un espacio y tiempo determinado, flashear que ese flota es una caña de pescar por este rato, ¿listo? ¿No? Y después Total. Lo seguimos viendo como el flota que es. Total. Que bueno, es un proceso, lo mismo, o sea, es una búsqueda que se da en el proceso creativo, en el proceso de escritura de la poesía, en la música, en las artes plásticas, pero en la vida toda, o sea, como encontrar ese balance en la mirada, ¿no? Como no dejarte ni arrastrar por las exigencias del sistema. Bueno, acá caemos en el modo Lisa Simpson, ¿no? Como todo el sistema está mal. Pero bueno, es el mundo que nos toca y es lo que es y está bien que así sea. Entonces amigarse un poco con eso, pero no dejarte como eso, arrastrar por esa marea y perder lo otro, pero tampoco dejarte llevar por lo otro porque si no terminás en una voladura de peluca total, o sea, como... Bueno, sí. muy por fuera de todo, o sea, como sin los pies en la tierra, que es necesario. Sí, que también es difícil también concretar si estás en eso, porque también es necesario el otro para cerrar. ¿Viste? Exacto, tal cual. Para dar cierre, porque si no damos cierre tampoco podemos avanzar a lo siguiente. Y estamos como todo el tiempo dando vueltas, como yo con este proyecto que quiero sacar y que necesito terminar. Porque también, igual, bueno, también de esto quería hablarte, como... Ya que lo mencionás, del sistema y las exigencias, también hay una cuestión, no sé cómo lo vivís vos, de la exigencia de la producción constante, ¿no? Como si no estoy produciendo, bueno, me bloqueé, ya está. ¿No? Como que, no sé, no sirvo para nada más, o en este momento no lo estoy logrando, ¿no? Como en este momento... Sí, eso, como no estoy pudiendo crear, como si no fuera también un momento de pausa necesario para seguir creando después, como si la respuesta fuera crear todo el tiempo y eso estuviera bien, ¿viste? Cuando a veces también es necesario parar a preguntarnos sobre lo que ya hicimos, parar a revisarlo, parar a procesarlo. Pero pareciera que lo que hay que hacer es producir. Y quería preguntarte un poco cómo te llevas con eso, porque también hay una búsqueda de puntos medios entre la producción y el parate y el descanso, que a la vez, descanso entre comillas, porque de vuelta, como que es un descanso que sigue siendo productivo
Depende, obvio, de equilibrios, puntos medios. De vuelta un poco la vida misma, pero ¿cómo te llevas con eso? ¿Cómo me llevo con eso? Bueno, creo que esa es una de las grandes búsquedas. Como es re difícil, a mí se me hace como re complicado. Siento como que tengo pero muy internalizado el discurso, la exigencia de hay que producir, crear. O sea, en cualquier ámbito, ¿no? Desde el profesional como al más como personal o creativo. Y bueno, lo trabajo bastante, o sea, como poder permitirme esa otra parte que es la del descanso, que es necesario, ¿no? Como la pausa, el parate, sin culpa, que es otro temazo. Sí, porque encima lo hacemos igual, pero con culpa, es verdad. O sea, es que es eso. Porque a veces es como, no, bueno, che, estoy pasada de rosca, necesito frenar, ya no doy más. O sea, soy como, viste, como el limón cuando queda cortado en la heladera, que ya quedó, tipo, lo exprimiste un poco y te queda seco. Sí. Pero seco. Bueno, soy este pedazo de limón seco. Necesito frenar, o sea, ya no puedo dar más jugos, como hasta acá llegué. Y cuando llega ese momento de pausa es como el bocho, que a veces es como de los peores enemigos, el propio. Pero no hay nadie afuera diciéndote, che, mira que tenés... Como sos vos misma, eso es más... Como, no tiene ningún tipo de sentido. Y vos sabés que no tiene sentido. ¿Viste? Y es como... Y son... Como, esto es toda una pelea interna porque es como... No tiene sentido que yo sienta esta culpa. Es necesario que yo frene. Y al mismo tiempo la culpa está. Entonces como voy a decir, bueno, ya está, esto está acá, hay que validarlo. Es lo que es. Voy a validar mis sentimientos. Sí, ¿viste? Y es como... Bueno. Pero igual no quiero. Claro, no estaría teniendo estas ganas. Pero bueno, a veces se hace como más sencillo, a veces es más desafiante, pero después viéndolo como en la experiencia propia y en la experiencia compartida, o sea, charlando con personas que crean cosas, todos y todas transitamos ese mismo proceso con esos mismos mambos de decir, no, porque ahora siento que estoy bloqueada, ¿viste? ¿Cómo estoy? Y se vive como desde ese lugar, ¿viste? De tanta frustración y eso, de tanta exigencia. Pero bueno, después cuando lo vivís y pasás esas etapas que parecen de sequía, ¿no? Porque no hay una exteriorización. El punto es eso, como que no hay algo que esté saliendo hacia afuera, pero el punto es que estás en estado de receptividad. Y es ese momento viste, se me viene la imagen de la esponja que absorbe y absorbe y absorbe, y bueno, después vos haces otra vez la imagen del exprimir, ¿no? Total. Y sale jugo, pero porque esa esponja necesitaba absorber algo. Si vos la estás apretujando todo el tiempo, y bueno, ya está, en un momento se queda sin líquido. Y me parece que esas instancias también son necesarias, son medio importantes, pero bueno, después te la regalo poder transitarla más o menos con ese nivel de amorosidad y amabilidad. Hay momentos en donde, bueno, una puede estar más ok con eso, pero de ratos es como, ¿qué? Sí. Cae esto. Me encanta porque como buena poeta encontrás imágenes en todo. Cada 2x3 me das una imagen muy clara, además, relacionada a nosotras como al proceso creativo. Me parece hermoso. Lo de la esponja y lo del limón. Fantástico. Y está buenísimo. Y no sé si te pasa a vos, pero a mí como que, si bien eso, nunca estoy 100% en paz con mi proceso creativo, no sé si en algún momento llegará ese día. Quizás cuando sea una anciana sabia, pero no está cercano, digamos, eso todavía. Pero sí me sirve igual pensar estas cosas y además charlarlas, ¿no? Y saber como que a otra persona le pasa lo mismo, que es normal, que es necesario. Si bien eso, sí, me voy a poner un poco mal porque no estoy produciendo y porque de repente no tengo más ideas y cuándo van a llegar. O sea,
¿será que ya no voy a poder componer nada nunca más, ni escribir nada nunca más? Pero eso, como de vuelta a hablarlo, me ayuda igual, ¿viste? Como que hay algo son esos razonamientos que cuesta que lleguen al corazón, pero que los puedes razonar. Y algo calman, ¿viste? No sé, me pasa un montón eso, ¿viste? De pensamientos que decís, sí, yo reentiendo esto, pero bueno. Al cuerpo todavía no estaría llegando, pero ayuda igual. Así que creo que eso está buenísimo y me encanta que lo charlemos también. Seguro que un montón de personas que están escuchando esto están sintiéndose identificadas en este momento. Y Flor, otra cosa que te quería preguntar, hablando de la producción y de terminar cosas, es cómo te llevas con el terminar, si sos como de efectivamente terminar cosas o si sos más bien de dejar. Y algo que a mí te estoy dando vueltas a este tema hace mucho, por este proyecto que te digo que quiero terminar y que quiero mostrar. Yo siento que necesito mostrarlo para que esté terminado. Siento que si no lo mostré, no se cerró. ¿Te pasa? Sí, definitivamente. ¿Sí? Sí. Sí. Estamos en la misma página. Es re difícil eso. También encontrar ese punto medio, ¿no? Entre revisar y revisitar y ajustar y corregir. Que hay cosas que lo ameritan y hay cosas que no. También está bueno poder ubicar ¿no? ese registro, como decir, bueno, esto salió en el frenesí del momento y acá queda, besito, nos vimos. Y hay cosas que por ahí merecen más atención, más tiempo, más proceso, ¿no? Y eso exige como, bueno, volver y sentarse y presentarte otra vez y decir, bueno, esto... y reacomodar piezas medio a lo Lego, ¿no? El punto es que a eso hay que ponerle o sea, en mi caso hay procesos con los que sí me obsesiono bastante, como de esto de ajustar y ajustar y ajustar y ajustar y que eso se estire, ¿no? Medio como la merengada, ¿viste? Que sí. estirabas y estirabas y estirabas. Bueno, y es como ya está, esto ya se hizo chicloso, ya se perdió como el punto de partida y esto se puede extender al infinito si no se corta. Como, bueno, listo. El proceso se termina medio cuando se abandona. Como, bueno, listo, ya, hasta acá. Me parece que esto de que vos decís, ¿no? Como de presentarlo, creo que quizás es una buena manera de ya ponerle una fecha, ¿no? de caducidad y como decir, bueno, hasta acá tengo tiempo para seguir toqueteando o seguir estirándolo y ya fin, basta. Porque en el caso de o sea, lo llevo a mi proceso, ¿no? En el caso de la escritura el lenguaje a veces es un poco tirano, porque son las palabras que usamos en el día a día, ¿no? Por un lado, y por el otro es muy limitado, o sea, es como muy frustrante. ¿Viste esta cosa? No sé, cuando te enamorás de alguien, que estás aspirando fuegos artificiales y todo es como una cosa que decís, ¿qué es todo esto? Y tratás de ponerle palabra a eso y cualquier palabra que le pongas no alcanza. No se le acerca, pero ni un pomo a eso que vos estás sintiendo. Bueno, no sé qué hacer con tanta luz, de repente. Exactamente. Y la palabra a veces se queda chica, o sea, el lenguaje jamás va a alcanzar para tocar la experiencia. Entonces también está como esta cosa medio de cíclica, ¿no? de la corrección, particularmente en la escritura, que es como, bueno, volver y tratar de acercar, tratar de empujar el lenguaje lo más cercano a lo que vos estás queriendo decir, ponele algo como eso. Pero, bueno, no sé, pienso, Borges era un tipo que corregía hasta el hartazgo e incluso habiendo publicado después en las reediciones, el chabón era un obsesivo y seguía corrigiendo, ¿entendés? Entonces vos cada edición nueva de una misma publicación tiene ajustes y es como, chau, basta. O sea, sí, como, soltá, Borges. Ya está, basta. ¿Cuánto más? Aparte de eso, no sé, llega un momento que también te hartás.
Es como, bueno, entonces Sí. en ese sentido tener una fecha límite, ¿viste? Como, bueno, decir listo, chao. Sí. Además eso, ya no sabes ni qué lees de repente. A mí me pasa con la música, es como, ya está, o sea, ya lo escuché tantas veces esto que yo ya no confío en mi propio criterio, pero No. porque no puedo observarlo como desde un lugar, no sé, sano es un montón, porque sí es sano, pero desde un lugar, viste, como más honesto en el sentido de, ¿cuál es la palabra? Como liviano, viste, como que lo estoy mirando ya con mucho peso encima, con mucha carga, con mucha vuelta. Y además pidiéndole ya demasiado, ¿viste? Sí. Como cuánto más le puedo pedir. Y sí, bueno, en fin, creo que una buena forma es poner fecha y abandonar. Sí. Porque Es. sí. Sí, Total. y yo siento que algo que a mí particularmente, pero bueno, no sé si será como para todos los procesos, a mí algo que me sirve, que me sirvió y me sigue sirviendo es, porque también es esto, bueno, encontrar el punto medio en el caso de la escritura es, y creo que en cualquier proceso creativo tenés como esta instancia de creación más solitaria, más individual, la socialización, ¿no? Como abrirlo a otros. Entonces, primero, en mi caso, es como, bueno, este proceso de creación en solitario. Y en el momento en que ya le di como demasiadas vueltas a la espiral esto de, bueno, me estoy hartando de mí misma, que en realidad no soy yo misma, es eso que está por fuera. Algo que me sirve un montón también como para poder abandonar, es decir, abrirlo y compartir, ¿no? Y como abrirle otras miradas, que alguien también me permita como a mí correrme, o sea, porque a veces, viste, es como que estás tipo Sí. en la nariz, muy pegada a la vidriera. Esa es la imagen. Es que es eso, viste, Sí. y de repente abrirlo con alguien, aunque sea una persona, con otros, en un taller, con un amigo, con una amiga, con un colega. Es literalmente que esa persona tipo te pueda agarrar del brazo y te corra hacia atrás, ¿no? Como decir, a ver, miremoslo como en perspectiva, como más panorámicamente. A mí, hacer eso, como poder charlarlo, en este caso, bueno, con la poesía, como darlo a leer, brindarlo a otros, me reayuda como para decir, bueno, listo, a partir de esto, Chao. o esto se deja y ya está, o se publica, o se manda una convocatoria, o se ve qué se hace con esto, pero ya Pero basta. se cierra, sí. ¿Y cómo te llevas con publicar tus cosas? Con mostrarlas. Más allá de una publicación en sí, mostrar tus textos y compartirte. Es una buena pregunta. Creo que hay subidones, hay idas y vueltas. Hay momentos en donde estoy como, no tengo ningún inconveniente. Creo que es también un poco de cómo fue ese proceso de escritura, si fue más caótico, si fue con más duda, con menos. Entonces a veces es como, bueno, esto se muestra y no tengo mucho rollo, pero hay otras veces que no, que es como el pánico es total, pánico, caos, ¿viste? Confusión, como tiesa. Que me pasó hace una semana. Yo quería mandar un poema a una convocatoria y en un momento como que entré en el modo síndrome del impostor. Esto es una cagada, ¿qué es esta cosa? ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene valor? O sea, ¿dónde está el valor? ¿Para qué yo voy a sumar algo más? O sea, ¿quién soy yo para mandar esto? Está como, no. Entonces, lo que hice en ese momento fue dejarlo reposar un par de horas, volver a releer, otra vez pánico, miedo, y fue como, no, bueno. Se lo mandé a dos amigas que son amigas y son colegas.
son personas en las que confío mucho en su lectura técnica y que al mismo tiempo son muy amorosas y muy sensibles, o sea que sé que me van a dar una devolución técnica, si querés, pero con todo el amor del mundo. O sea que van a ser esos sensibles para decirme, bueno, yo quizás este verso acá ajustaría tal cosa, esto me hace un poco de ruido. Y bueno, y del otro lado recibir como algo completamente a lo que yo estaba sintiendo, fue una trompada en la cara. O sea, yo estaba como eso, muy en esa síndrome del impostor, como decir, sí. ¿Qué es esta mierda que quiero mandar? O sea, ¿quién me pienso que soy? Bueno, nada. Finalmente, a partir de sus lecturas y un par de ajustecitos de cosas chiquitas que me trajeron y de mucho amor que recibí del otro lado, lo mandé, el poema quedó, se va a publicar en un libro. ¡Ay, qué lindo! Se va a presentar en la feria del libro, o sea, ¿me entendés que...? ¡Felicitaciones! Gracias. Pero ¿me entendés Ay, que si yo me hubiese metido como en esa espiral, en ese rulo, en ese bucle de pensamiento destructivo, autodestructivo, bueno, no, quedaba ahí sepultado. Qué importante tener una red de contención creativa en la que confiemos, porque eso, de vuelta, fue muy importante esto que decís. Son personas en las que confío en su criterio, y además son amorosas, como todo lo que está bien. Porque sí, se lo puedo mandar a mi... Sí, a tu mamá. Mi prima, claro, sí. Pero si no confío en ella, en el sentido de que sé que va a hacer, y si le gusta me lo va a decir de verdad, pero sí tiene que ser alguien que de verdad os confíes en el criterio para sentirte segura de que te lo están diciendo desde ese lugar, ¿no? Y bueno, tenían razón, evidentemente, porque quedó encima del poema, así que... es una red de contención muy fiable. Por suerte, sí. Qué importante, ¿no? De verdad, es una parte del proceso creativo re importante compartir y tener esa red de personas con las que poder hacerlo y en quienes confiamos. Así que bueno, bien, me alegro. Me alegro que hayas podido pasarlo y compartido igual. Flor, creo que para ir cerrando, no sé qué te parece, creo que charlamos un montón de cosas. Hay un montón de cosas igual que quería hablar que quedaron afuera, que será para otro capítulo más adelante. Bien. Sobre la multipotencialidad y esto que habíamos charlado, pero siento que es un montón, que como que ya hablamos un montón de cosas. Sí. Así que tendrá que haber otro capítulo. Si quieren, pero si quieren otro capítulo con Flor, me dejan un comentario, porque yo creo que redan para hablar de multipotencialidad y de encarar como un montón de diferentes puntos del arte, ¿no? Como, y la creatividad en general, como de mezclar un montón de intereses y curiosidades, que es algo que las dos tenemos en común. Así que habrá otro capítulo sobre eso. Pero para cerrar, hay una pregunta que me gusta hacer siempre mucho, que tiene que ver, quizás es una pregunta medio grande, que tiene que ver con por qué haces lo que haces. Es grande, lo sé, y puede ser respondida por un montón de puntos. Bien. Pero bueno, ¿qué es lo que te sigue moviendo a hoy en día, después de tantos años, después de tanto proceso, después de tantas idas y vueltas, de búsquedas constantes de puntos medios, de frustraciones y no frustraciones y alegrías y tal? ¿Qué es lo que te sigue moviendo a seguir haciendo lo que haces? Bien. Sí, primero sticker de Britney Spears tiesa. No. No, pero creo que son dos cosas. O sea, por un lado, un amor muy grande por los procesos creativos en general. En el caso de la poesía, bueno, creo que yo sigo hablando de ese primer encuentro con la poesía como ese primer amor, ¿no? Ese enamoramiento, ese flechazo, me sigue produciendo lo mismo, a pesar de toda la intensidad del proceso, ¿no? Y que a veces es como que me siento frente a la hoja y es como, o esto que vos decías, ¿no? Como a mí también me pasa esta resistencia a veces como a darme el tiempo, el espacio de sentarme y escribir, ¿no? Pero una vez que lo hago digo, bueno, sí, claro, es esto. ¿Por qué tardé tanto? ¿Por qué di tanta vuelta? Y después es entrar, viste, como en un flujo que sí va, es una corriente que va.
y es muy hermoso, para mí es muy revitalizante, o sea, me conecta como con la vida desde un lugar muy intenso, como... Y es eso, es un amor muy profundo, con toda la complejidad del amor, ¿no? Porque no es solo el enamoramiento, es el amor con sus claroscuros. Y bueno, creo que eso por un lado, y por el otro, en el caso de la escritura y de la escritura de poesía, yo creo que escribo poesía, doy talleres de poesía, corrijo poesía, porque siento que es mi micromilitancia en un mundo que cada vez es más hostil, que tiende no sé, a miradas más anestesiadas, a miradas más grises, o a actos violentos, ¿no? Y como pinchudos y ásperos. Y yo siento, de alguna manera, lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? Pero es como, siento que mi granito de arena, mi aporte, o sea, eso, mi micromilitancia, es como poder alimentar, regar en mí y en otros y en otras, este cultivo de la sensibilidad a partir de la poesía, ¿no? Como esta mirada más blanda de las cosas, más suave, más detenida, más pausada, como poder cultivar ese que se nos haga un poco más sencillo el procesar tanta luz. Creo que esos son mis dos grandes motivos para hacer lo que hago. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cierre! Me encantó. Ay, gracias, Flor. Precioso todo lo que dijiste. No, gracias. El hecho de pensar nuestra pasión como el amor, me pareció hermoso eso que dijiste, porque a veces capaz pensamos, nos quedamos con el lado solo de la luz, como si el amor no tuviera también sus sombras. Y es un poco como mirarlo así, que en definitiva es lo que se siente cuando uno tiene pasión por algo. Es el amor. Como dijiste. Precioso, Flor. Gracias. Gracias por haber venido, por haberme recibido en tu casa, porque estamos en su casa. Gracias por participar. Gracias.